Bueno, 8:26 de esa mañana vamos a hacer una breve cronología de lo que ha ocurrido con las relaciones entre Panamá y Venezuela. Siguiendo la línea de Suiza, Panamá decide nombrar a Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y otros del chavismo como hombres peligrosos para la banca. Responde ante esto Venezuela, incluyendo también a casi el seno varelista entero en una lista peligrosa también para la banca venezolana y no permitiéndoles realizar negocios por un periodo de 90 días. Panamá responde nuevamente y llama a consultas a su embajador Miguel Mejía y lo mismo hace Venezuela con su embajador Jorge Durán. En este momento las relaciones entre ambos países están en un punto álgido. ¿Cómo reaccionan a esto? Conocedores del tema. Están con nosotros Aristides Gómez, él es doctor en economía. También nos acompaña Olmedo Beluche, sociólogo. Bienvenidos ambos a Next Noticias. Queremos conocer sus posturas en cuanto a esto que está ocurriendo y para lo cual han reaccionado además otros países. ¿Qué opinión les merece que Panamá prácticamente haya declarado una guerra siguiendo la línea de Suiza de declarar al seno del chavismo peligrosos para la banca panameña? Empiezo por acá. Mi organización, el Pueblo Ciudadano, ha denunciado que Varela adoptó esta política de sanciones a Venezuela siguiendo órdenes del presidente Donald Trump, a quien obedece. Estas sanciones que impuso Varela no tienen ningún sentido y ninguna consecuencia real para las personas que denunciaron. Es una sanción política que busca crear el ambiente necesario para justificar intervención de los Estados Unidos sobre los asuntos internos de Venezuela. Por eso nosotros exigimos que para normalizar las relaciones y para restablecer efectos que sí tiene las sanciones que ha puesto Venezuela contra Panamá y que son adecuadas en el sentido de que es la respuesta que merece Varela por la decisión que él tomó, Panamá levante sus sanciones y restituya las relaciones diplomáticas normales, de manera que se pueda mantener una relación entre los dos países de manera normalizada. Y Panamá deje de seguir, como lo ha estado haciendo en los últimos años, de títere o perro faldero de la política exterior norteamericana para todos los asuntos internacionales. Panamá debe oponerse al intervencionismo en los asuntos internos de otros países y debe dejar de pretender utilizar el supuesto defensa del Centro Bancario Internacional para sancionar a otros países. ¿De qué moral tiene la canciller y el presidente Varela para hablar de que va a defender el Centro Bancario Nacional de supuestos blanqueos de capitales cuando los Panama Papers han probado que el centro bancario panameño se utiliza para blanqueo de capitales? Y en eso ha estado involucrado el que era hasta no hace mucho presidente del partido panameñista y tesorero de ese partido. Quiero escuchar su opinión porque hoy, por ejemplo, o durante este fin de semana decía el vicecanciller Hincapié que un video que estuvo rondando en donde se escuchaba a Nicolás Maduro hablando en el 2014 de romper relaciones, obviamente no pertenecía a este tiempo, pero muchos le preguntaron, ¿ya qué falta si las relaciones prácticamente están rotas? ¿Cómo lo ve usted? Pero evidentemente la política exterior panameña ha sido muy errática, como sabemos, y fuera del contexto de la consulta nacional. Evidentemente el Estado no ha consultado y algunas cosas tendría que consultarlas y no lo ha hecho ni siquiera con la Asamblea. Sabemos perfectamente bien cuando nos metieron en la coalición contra el Estado Islámico, por ejemplo. Eso fue unilateral de Varela, el presidente Varela lo tomó, cuando sabemos, y puso en peligro a todos los ciudadanos panameños posibles enemigos del Estado Islámico a nivel internacional. Por otro, vemos también una serie de medidas que se han tomado a nivel internacional. Los tratados o convenios internacionales en materia comercial han sido un fracaso. Y yo lo puedo decir con cifras. Por ejemplo, la relación con China, que era necesario tener las relaciones con China, pero no llevarla al punto en que la quieren llevar de que China tenga como un bastión aquí o una puerta para entrar a la América Latina. Si China ha tenido, por ejemplo, relaciones internacionales ya con muchos países latinoamericanos, pero sin embargo pensamos o nos engañan diciendo que tenemos acceso a un gran mercado. Ese es totalmente falso. Por ejemplo,
Con China nosotros exportamos apenas 40 millones de dólares. ¿Y sabes cuánto ellos exportan a Panamá? ¿Cuánto? 1.158 millones de dólares. Con México 622 millones los exporta México hacia los panameños. Nosotros apenas 13 millones. En fin, con todos los países tenemos unos déficits enormes. Habla usted de una política internacional errática. Errática que tiene. Además de eso, el déficit hoy día de la balanza de pago, y ahí voy con el caso de Venezuela, claro, es de 7.768 millones de dólares el déficit en la balanza de pagos, que eso es un montón de plata que tenemos que hacerle frente. Pero que rompiendo entonces relaciones, ¿quién obliga a Venezuela a pagar? Ahí está el punto. Ahí viene. Venezuela tiene una deuda con la zona libre de 2.000 millones de dólares. 2.000 millones de dólares, donde hay 600 empresas venezolanas que compran en la zona libre y que ahora, evidentemente, ya había mermado un 50% las compras en la zona libre de Colón, producto de sus problemas internos, pero con lo que se llama la prevención que hizo el Estado panameño, una prevención donde metió parte de los funcionarios, de los altos funcionarios, como el propio presidente Maduro, en la lista. Entonces, ese tipo de política errada, hago contar, yo no es que estoy comulgando con el gobierno de Venezuela, ni mucho menos, ellos tienen que autodeterminarse por sí solos. Porque el punto es que pensaríamos que no traería consecuencias para Panamá y evidentemente sí las tiene, en este sentido. Enormemente. El gobierno de Varela no calculó las repercusiones. Para Al final ha sido la aviación, por ejemplo. Un boomerang. Claro, Copa, que es una de las empresas que más viaja a Caracas y a otras ciudades de Venezuela, recibe el golpe directamente porque ha quedado suspendida durante 90 días. Además de otra serie de empresas que son sostén de alguna manera del gobierno de Varela y tienen relaciones con ellos. A ver, es que hay Entonces, 46 empresas. Hay una ministra del gobierno venezolano de apellido Varela y que aclara que no es familia de Juan Carlos, el panameño, que le exige al gobierno panameño que publique la lista de los venezolanos que tienen negocios e inversiones en Panamá y cuentas cifradas. Que habla, por ejemplo, de apartamentos de lujo y demás. ¿Por qué, por ejemplo, no se avanza debería hacerse eso y se verá con claridad quiénes son los que en verdad tienen esos negocios aquí, muchos de los cuales son opositores del gobierno de Venezuela, y si hubiera funcionarios del gobierno venezolano, es bueno que se ponga a la luz pública. Pero hacer una lista de esa manera como se ha hecho, incluyendo al presidente Nicolás Maduro, simplemente lo que busca es una actitud política para ponerse del lado de los Estados Unidos. Panamá, por ejemplo, se adelanta a declarar una guerra en la que no había sido invitado. ¿Puede decirse así? Exactamente. Ellos, Panamá no tenía por qué tomar una medida tan radical. Ellos, se habla de prevención de acuerdo a nuestro sistema financiero, pero en realidad hoy día los organismos internacionales han discutido claramente que las medidas que se tomen no es contra el pueblo, porque en realidad lo que está afectando es a la economía venezolana, que ya está mermada, al pueblo venezolano. Aquí hay miles de venezolanos que ahora para hacer transacciones van a ser muy difíciles. Que a eso iba, la soga revienta por el lado más delgado, los efectos para el venezolano de a pie que está aquí, que probablemente le es más difícil enviar divisas, medicamentos y demás. ¿Cómo lo visiona usted? Y para los panameños que trabajan en las empresas sancionadas por Venezuela. Entonces creo que el señor Varela ha actuado de manera impulsiva, tratando de quedar bien, nuevamente insistimos, con Estados Unidos y no pensando en los intereses de Panamá. Nosotros exigimos que Panamá restituya una política independiente de los Estados Unidos, una política que propicie la paz internacional, el derecho a la autodeterminación de las naciones y que cada país resuelva sus problemas por sí mismo, de modo de que no haya un intervencionismo que favorezca intereses imperiales. Yo lo que le digo al Estado panameño, en este caso al gobierno del presidente Varela, que nosotros hemos sufrido las consecuencias de las famosas listas. Y nosotros nos hemos opuesto a que seamos parte de esas listas de la OCDE, de la Comunidad Europea y muchas otras, inclusive de los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, poner al gobierno de Venezuela, que no está afectando ni a Maduro, ni mucho menos la jerarquía
de ese país, sino al pueblo venezolano. Y como prevención que llaman ellos, porque es una prevención, no es no hay un delito. Porque dice que no hay sanciones, es meramente el indicar o es dar la prevención. información. Ellos llaman la prevención, pero esa prevención lo que está es afectando, evidentemente afecta al pueblo panameño y afecta al pueblo panameño, principalmente la zona libre de Colón, donde hay 2.000 millones de dólares que hoy día se dificulta su cobro. Que si no se habían cobrado antes, imagínense. Ahora menos. Entonces, más las 600 empresas venezolanas que todavía siguen comprando. Estamos buscando otros mercados como Perú, Chile, Brasil, pero ya sabemos perfectamente bien que esos mercados no vamos a tener acceso fácilmente. ¿Por qué? Porque pensamos que es fácil entrar a esos mercados. No, no es fácil, porque ellos van a autoprotegerse y hoy día está cambiando un poco la política de apertura comercial por una política proteccionista de casi todos los países. Estados Unidos, el ejemplo. Interesante visionar las consecuencias económicas en breves segundos. Es probable que si esto se vaya a restablecer las relaciones entre Panamá y Venezuela, tendremos que esperar al próximo gobierno como ocurrió en la ocasión pasada, en 2014. Así es, el video que usted mencionaba fue del periodo de Martinelli, donde hubo una política similar. Entonces Varela critica a Martinelli, pero sigue sus mismos pasos en política exterior. Y esa es una equivocación, como se demostró en aquella ocasión. Nosotros, Polo Ciudadano, exige al gobierno de Varela que levante las sanciones y esa lista que ha hecho y restituya al embajador panameño en Caracas para que se normalicen las relaciones comerciales y diplomáticas entre los dos países. Aristides Gómez y Olmedo Beluche, gracias por estar con nosotros abordando este tema en materia de relaciones internacionales para Panamá.